Estamos ya en el encuentro número 20 de Filosofía Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos tratando de compartir con ustedes la teoría que explica el principio peronista, el principio fundamental peronista, según el cual el hombre y la mujer es una dignidad. Principio que determina el modo y la manera de vivir peronista. Principio que determina nuestro modo de ver y de vivir. Y recordamos siempre el lema de esta materia que nos dejó Perón cuando transmitió en Mendoza la comunidad organizada. El hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Y hoy, hablando de la teoría que explica el principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, pero además decimos que es dignificable, Y hoy vamos a ver las razones que pone el peronismo para expresarse así. Porque vamos a ver el capítulo 10 de Filosofía Peronista, que se refiere al hombre, a la mujer y el trabajo. El hombre, la mujer y el trabajo, y la importancia que estos tres elementos tienen para el peronismo. Recordamos, como en todos los encuentros, el esquema general de la doctrina peronista, que en última instancia es lo que pretendemos explicitar. En última instancia, lo que pretendemos es explicitar el sentido profundo de este esquema general de la doctrina peronista, según el cual el hombre, como decíamos recién, la mujer, el ser humano es una dignidad y además agregamos ahora es dignificable. También recordamos que es principio y fin en sí mismo, porque tiene valores individuales. Y vamos a ver que el hombre y la mujer trabajadoras son el punto de partida y de llegada del peronismo. También recordamos que dentro del esquema general para el peronismo, el hombre y la mujer tienen una función social, tiene valores sociales. Y por último, reconocemos en el hombre y en la mujer valores espirituales, porque lo entendemos como una armonía de materia y espíritu. Empezamos entonces con el capítulo 10 del hombre y del trabajo. Hoy es domingo 15 de marzo de 2020 y estamos soportando a nivel mundial una pandemia, pareciera, una pandemia de coronavirus. Y recién estaba viendo una imagen de Perón sentado en una actitud bastante complaciente y le preguntaba, ¿qué tal, general? ¿Cómo está usted? Y dice, acá estoy sentado viendo cómo el mundo moderno civilizado se dio cuenta de la importancia del Estado en la vida de los pueblos. Ahora, cuando la salud está en peligro, en muchos lugares ha quedado de manifiesto no solo la importancia del Estado, como ya vimos anteriormente, sino la importancia del hombre, de la mujer, del ser humano, que cuando está en riesgo, los ricos o los poderosos pareciera que aparecen en todas partes. Y cuando está en riesgo la salud del conjunto del pueblo, pareciera que no hay
o cuando es solo preocupación para los humildes del pueblo, pareciera que no hay tanta preocupación, como vamos a ver ahora en el análisis que hagamos sobre el trabajo a través de la historia. Y Perón, el 15 de noviembre de 1951, nos decía lo siguiente sobre el tema: la dignificación del trabajo y del trabajador, dignificación del trabajo y del trabajador, es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Repito, la dignificación del trabajo y del trabajador y de la trabajadora, agrego yo, es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. El justicialismo es un nuevo humanismo, como ya hemos visto que a diferencia del humanismo clásico, o sea, del humanismo del Renacimiento, centra su preocupación en el hombre y la mujer de pueblo. En el hombre y la mujer de pueblo, como debería suceder en todos los pueblos. Y además me permito recordar que el único proyecto político a nivel mundial, por lo menos que yo humildemente conozca, que tiene como finalidad primera la felicidad del pueblo, o sea, la felicidad de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, o sea, la posibilidad del ejercicio pleno de todos los derechos, primero la salud, es el justicialismo o la doctrina peronista, como ustedes le quieran llamar. Este nuevo humanismo, el de justicialismo o peronismo, teñido con los colores de la revolución justicialista, coloca en el centro de su interés a las y los trabajadores. Y lo puse bien grande como para que no nos olvidemos nunca más, las y los peronistas. Coloca en el centro de su interés a las y los trabajadores, en el más amplio sentido que ya hemos precisado a esta palabra, que incluye al Homo faber y al Homo sapiens, al hombre que hace y al hombre que piensa. Además de que esta división para el peronismo es falsa. Por otra parte, siguiendo la característica general del método peronista, que consiste en unir al decir el hacer, el nuestro es un humanismo de acción. Un humanismo de acción. Decimos todo esto para llevarlo a la práctica, no para hacer fantasías o literatura. En contraposición a la larga novela sensiblera, plagada de utopías y declaraciones, yo diría de mentiras también, sobre la condición humana y los derechos del hombre y del ciudadano, que constituía y constituye el humanismo insustancial de los literatos liberales y neoliberales, el humanismo peronista acompaña el concepto de dignificación del hombre y la mujer con medidas concretas que aseguran tal dignificación. El medio seguro para alcanzar esto reside en la dignificación del trabajo. En la dignificación del trabajo. Y por supuesto, de las y los trabajadores. De modo que por la dignificación del trabajo se llega a la del hombre y la mujer que lo realiza. Repito esto por su extraordinaria importancia práctica. De modo que por la dignificación del trabajo se llega a la dignificación del hombre y la mujer que lo realiza. Es decir, que el trabajo, que constituye la forma de vida del hombre y la mujer de pueblo, es, en la sociedad justicialista, el trabajo es fuente de dignidad, de superación total, material y espiritual, no de humillación, de agotamiento y enfermedad, como vamos a ver en la historia. Termina la labor diaria, el hombre de la sociedad justicialista se retira de su lugar de trabajo satisfecho y alegre,
y no deprimido por mil motivos, como nos pasó estos últimos 4 años de 2016 al 2019, 2015 mejor dicho, a 2019. Bajo el sistema del capitalismo desenfrenado y rapaz, que considera al trabajo como la coyuntura para su enriquecimiento personal o grupal, el trabajador nunca concluyó su jornada con optimismo o esperanzas. Es así nomás. Para que esto sucediera, el trabajo debía dejar de ser considerado exclusivamente como uno de los factores de la producción de mercancías, para ser tomado también como factor fundamental de la producción de algo que no se vende en el mercado capitalista: las fuerzas morales, las virtudes y la dignidad. Repito esto, ojalá no lo olvidemos nunca. Lo repito para que ojalá no lo olvidemos nunca. Para que esto sucediera, el trabajo debía dejar de ser considerado exclusivamente como uno de los factores de la producción de mercancías, nada más, para ser tomado también como factor fundamental de la producción de algo que no se vende en el mercado capitalista: las fuerzas morales, las virtudes y la dignidad. El trabajo como factor fundamental de la producción de las fuerzas morales, de las virtudes y de la dignidad. Este concepto del trabajo es completamente nuevo, tanto respecto del criterio capitalista como del comunista, ya que ambos lo consideran como un factor de la producción de mercancías exclusivamente. Tal concepto del trabajo solo es posible en el sistema justicialista, cuyo objetivo supremo es el hombre y la mujer. Y repito una vez más, el único proyecto político a nivel mundial cuya finalidad suprema y cuyo objetivo supremo es el hombre y la mujer es el justicialismo. Dicho de otra manera, el trabajo es para el hombre y la mujer y no el hombre y la mujer para el trabajo, como es considerado en los sistemas que solo atienden la dimensión económica del mismo. Y vamos a ver una somera reseña histórica como para darnos cuenta de la diferencia fundamental que estableció Perón en la historia de la humanidad, Y empieza Perón diciéndonos lo siguiente el 14 de diciembre de 1949. Cuando se aceptaba que el trabajador era un esclavo, o poco menos, y su explotación era lo corriente, se rechazaba prácticamente la idea cristiana de su igualdad con respecto a los demás hombres y mujeres, aunque se la pregonara en todos los discursos. Cuando se aceptaba que el trabajador y la trabajadora era un esclavo o esclava, o poco menos, y su explotación era lo corriente, se rechazaba prácticamente en la práctica, en la realidad, la idea cristiana de su igualdad, de la igualdad de todos los hombres y mujeres con respecto a los demás hombres y mujeres, aunque se la pregonara en todos los discursos religiosos y no religiosos. Una rápida ojeada sobre la condición de los trabajadores y trabajadoras a través de los tiempos nos permitirá apreciar la consideración que el trabajo ha merecido en la historia de la humanidad. Y Evita en Historia del Peronismo lo relata también con mayor detalle lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver entonces, empezando por la Edad Antigua. En Egipto, las pirámides que aún hoy deslumbran a la humanidad fueron construidas por esclavos que, atados unos a otros, sus cuerpos desnudos, arrastraban pesados bloques bajo el látigo oprobioso.
Los faraones perpetuaron su nombre, pero junto a ello, sin quererlo, gritaron a los siglos la situación brutal de los hombres que les construyeron el monumento que concretaba su aspiración de vivir eternamente. Muchos escribieron las hazañas de los faraones, muchos hicieron los más sutiles relatos describiendo sus trajes, sus joyas, etc. Pero dice Evita, nadie escribió jamás la historia de todos los dolores que cada dinastía hizo sufrir a sus masas para construir sus propias glorias y alabanzas. Pero nosotros, que en cada una de esas piedras en que está escrita la historia de cada dinastía, con sus glorias y esplendores, vislumbramos el sacrificio, la explotación y el sufrimiento de las masas egipcias. Lo decía Evita en Historia del Peronismo, materia que dio ella en la Escuela Superior Peronista en las 9 primeras clases. Esas son las palabras con que Eva Perón se refirió a este tema de la tribuna de la Escuela Superior Peronista en ocasión de dictar su curso de Historia del Peronismo, escuela que empezó el 1 de marzo de 1951 y que finalizó con la fusiladora en septiembre de 1955, y ojalá seamos capaces de recrearla como fue, algo semejante o algo mejor. Yo, mientras tanto, estoy tratando de compartir con todas y todos ustedes los textos tal cual los redactaron los primeros peronistas, los textos que constituyeron los distintos cursos que se dio en la Escuela Superior Peronista. Volviendo al tema, en ellas, o sea, en las pirámides, se refleja la situación de oprobio incalificable que soportaron los trabajadores del antiguo Egipto, pero también se refleja la sensibilidad de Eva Perón, que sin ser historiadora y al tratar un asunto de tantos matices como es la antigüedad, supo enfocar el tema de modo que le permitiera decir sus palabras justicieras a favor de los castigados del pasado, porque ella también tenía su preocupación central en el hombre y en la mujer del pueblo. No son palabras que expresen nada más que una gran sensibilidad social, sino que nos muestran un enfoque responsable y definido para juzgar los hechos históricos con criterio verdadero. Ese enfoque lo destaca expresamente pronunciando palabras que ningún historiador argentino le hemos oído todavía. La historia ha sido escrita no por las masas, sino en general por los privilegiados de todos los tiempos. También existió entre los griegos una profunda separación entre la clase de los que no trabajaban y la de quienes realizaban las tareas manuales, tareas que fueron consideradas viles y degradantes en la antigüedad. Ya hemos visto en el capítulo 2 la concepción de Platón al respecto. Dividió su idea en 3 clases: sabios, guerreros y hombres de oficio. Cada clase era comparada con una parte del organismo humano respectivamente: cerebro, corazón y estómago. El cerebro estaba representado por los filósofos, el corazón por los guerreros que defienden el Estado y el estómago por los trabajadores y trabajadoras, artesanos y artesanas y campesinos. Cada clase poseía una virtud especial, por supuesto. La primera, la sabiduría; la segunda, el valor; y la tercera, el pueblo, la obediencia para el trabajo y la templanza, es decir, que debía trabajar mucho y consumir poco. En comparación con este desprecio general al trabajo por parte de las clases privilegiadas, debemos señalar la existencia, ya en aquellos tiempos,
de gente que lo consideraba como noble ocupación. Así el poeta Hesíodo, que tenía profundo amor al pueblo y cuyas creaciones están saturadas de conceptos morales y didácticos, en su obra Los trabajos y los días, canta al trabajo del hombre y la mujer, señalándolo como gran factor de dignificación y considerándolo una sólida virtud. El Antiguo Testamento traía palabras terribles para referirse al trabajo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así anatematizaba Jehová la desobediencia del primer hombre. Jesucristo, con su evangelio de amor, enalteció en cambio a los humildes y dio para siempre las normas de valoración de las modestas tareas, aunque muchos cristianos no la hayan cumplido y no la cumplan en la actualidad. Una cosa es el mandato supremo del amor y otra cosa es su realización. Él y sus apóstoles fueron trabajadores. El trabajo no era ya una maldición, sino al contrario, una condición para la gloria. Pero esto ocurría lejos de la cabeza del orgulloso imperio romano. Claro, eran pescadores, recién caigo en la... Eran pescadores, cosa normal para Jesucristo, eran trabajadores, es así. Pero esto ocurría lejos de la cabeza del orgulloso imperio romano. Allí, viviendo gracias a la esclavitud y a la explotación de los pueblos oprimidos, una sociedad de privilegiados mantenía el concepto de que el trabajo de una parte de los hombres y mujeres debía servir para la holganza de la otra. Cosa que siguió durante toda la humanidad y aún sigue. Patricios y plebeyos habían mantenido entre sí una larga lucha, en la cual los segundos pagaron con su sangre y dolor sus reclamos de mejoras condiciones de vida. Cuando algunos espíritus nobles los ayudaron con un poco de justicia o los acaudillaron para sacudir el yugo, como sucedió con los Gracos y Catilina, fueron brutalmente asesinados por demagogos, entre comillas. Recordemos que también en nuestro país la oligarquía explotadora calificó de demagogo a nuestro general Perón. ¿Qué no dijeron de Perón? Vamos ahora a lo que pasó en la Edad Media. En la Edad Media existía una profunda división de clases entre los señores propietarios de la tierra y los servidores que la trabajaban. Ya no había esclavitud, es cierto, pero los trabajadores, sobre todo los del campo, estaban sometidos a las condiciones más crueles de explotación y servidumbre. A las condiciones más crueles de explotación y servidumbre. Estaban atados a la gleba, es decir, incorporados a los campos como el ganado, las vacas, etc. Y si bien no podían ser vendidos como los esclavos, como piezas, se los vendía con la tierra, dando lugar a veces a verdaderas tragedias, como por ejemplo la ruptura de una familia cuando el señor feudal había convenido ceder con la tierra únicamente a alguno de sus miembros. Por otra parte, el campesino, que siempre tenía a su cargo la explotación de un predio, de donde sacaba los medios de subsistencia, debía entregar al señor como tributo gran cantidad de la cosecha y de los frutos de su trabajo. Además, debía trabajar en el campo del señor determinados días de la semana gratuitamente. Es imaginable a qué abusos daría lugar este sistema, que además incluía una serie de derechos que el señor se reservaba a voluntad, como por ejemplo el de aumentar a discreción la talla, es decir, la contribución de los siervos. El pecho, entre comillas, las corveas y el derecho de mano muerta, las ayudas
siempre entre comillas, el derecho de pernada y mil formas más de gravámenes que el Señor tenía a su favor, configuraban para los trabajadores y trabajadoras un estado de explotación y ofensa inconcebible, hoy inconcebibles. Y yo diría que en gran parte, gracias al peronismo, por lo menos en nuestro país, aunque todavía existan estas tragedias en algunos de nuestros lugares del interior. En las ciudades y centros poblados donde los artesanos tenían sus talleres, disponían del trabajo de aprendices y compañeros en un régimen familiar que no excluía las arbitrariedades de parte del maestro, claro. Estaban los maestros y los artesanos y los ayudantes, ¿no? Lo mismo podemos decir de los que trabajaban con los comerciantes y traficantes. Estaban sujetos a dependientes de la voluntad, estaban sujetos a dependientes de la voluntad del empresario. Vamos a ver la edad moderna y contemporánea, que no fue mucho mejor, ¿eh? Con el creciente desarrollo de la economía monetaria, las consecuencias del aumento de población en las ciudades, la expansión colonial por América, África y Asia, y los progresos técnicos, se cambia fundamentalmente la estructura social, porque desaparecen los gremios de la Edad Media y las corporaciones de aquella época que significaron un progreso para los trabajadores y trabajadoras, y aparece en cambio una clase empresaria y mercantil que tiene como necesario correlato una clase también nueva, la clase trabajadora. Esta es la época que hemos caracterizado al ocuparnos del humanismo renacentista. Para puntualizar el carácter antipopular del llamado humanismo renacentista, como ya vimos, creo que en el capítulo 3, recordemos que su más grande representante, Erasmo de Rotterdam, sostiene que el espíritu será tanto más digno cuanto más alejado se encuentre del trabajo. Las frases que vimos de estos señores del humanismo renacentista sobre el hombre y la mujer del pueblo realmente eran espeluznantes, como esta, por ejemplo, sobre el trabajo. Todos los humanistas colocaban de un lado a los hombres que trabajaban y del otro a los que se dedicaban a la actividad intelectual, siendo por lo tanto sostenedores del concepto del homo faber, el que hace, el que trabaja, por un lado, y el homo sapiens por el otro, el que estudia, cosa para el peronismo totalmente falaz y mentirosa. La crítica de este concepto ya la hemos hecho con suficiente amplitud en el tema del humanismo al cual nos remitimos. El auge del comercio y la usura encontró su víctima en la clase pobre. Aquí es donde comienza el capítulo de la explotación capitalista y de las peores injusticias sociales. Llega la máquina y con ella la ilusión de que su gran capacidad de producción mejorará la situación de las y los trabajadores. Estos son sacados de los talleres y conducidos en masa a las fábricas, ya a los talleres individuales o familiares, ¿no? Ya que la máquina arruinó las pequeñas manufacturas y el trabajo familiar o corporativo que existió en la Edad Media. Pero desgraciadamente poco duró esta ilusión de la máquina, ya que la experiencia se encargó de demostrar
que la máquina como instrumento inerte en manos de los capitalistas no serviría para intensificar, solo serviría para intensificar la explotación de las y los trabajadores. El régimen de severidad e insalubridad que predominaba en las fábricas hizo que fueran llamadas las casas del terror por quienes condenaron semejantes métodos. Pero el ímpetu y los recursos de los capitalistas eran tales que una débil oposición a sus planes no podía hacerlos malograr. Por la misma fuerza incontenible con que los bárbaros y los esclavos empujaron a la ruina al sistema romano, los capitalistas empujaban hacia su desaparición total a las viejas formas del trabajo artesanal. Representaban una nueva era en la historia de la humanidad. Esta nueva era sobrevino de un modo arrollador desde que su camino quedó allanado por una serie de inventos. La máquina de cardar, el telar mecánico, la máquina de hacer papel y otras trajeron consigo un periodo de transformaciones fundamentales en la estructura social de todos los países. Los beneficiarios de estos progresos estaban favorecidos en su acción por el concepto reinante de la libertad sin trabas y el racionalismo filosófico que impulsaba al perfeccionamiento técnico, la promoción de la riqueza y el desarrollo de una economía destinada a despertar cada día nuevas necesidades para poderlas vender desde ya. El proceso de desaparición de la pequeña industria artesanal se realizó también por medio de la competencia ruinosa que las fábricas equipadas con máquinas automáticas hicieron a los talleres. Esto daba lugar a que con la introducción de cada máquina quedaran en la calle cientos y miles de obreros que eran despedidos de los talleres y no admitidos en la fábrica. Este es el trabajo que tiene como único concepto la producción de bienes y servicios, olvidando todas las demás características, o sea, la realización material, personal y espiritual de los seres humanos, como piensa el peronismo. Semejante situación creó en los obreros diferentes actitudes de resistencia y de lucha, yo diría, en toda la historia. La más espontánea y virulenta consistió en destruir las propiedades industriales y hacer pedazos las máquinas. Se formaron bandas de obreros armados que habían quedado desocupados a causa de la introducción de máquinas y que se denominaban destructores de máquinas. Inútiles fueron las medidas de terror y las ejecuciones en masa de los destructores de máquinas. El gran poeta Lord Byron elevó su voz en la Cámara de los Lores, denunciando las condiciones de miseria y explotación en que vivían los obreros y las obreras que explicaban esa rebelión. La introducción de máquinas en la agricultura ocasionó también revueltas de los destructores de máquinas, esta vez braceros que destruían graneros e incendiaban las cosechas levantadas con las máquinas. En fin, se puede decir que la protesta violenta del hombre y la mujer contra la máquina se ha presentado en cada caso en que una máquina echó a la desocupación al trabajador o la trabajadora. Pero siempre fueron inútiles los intentos de volver a un estado anterior, porque como dice Perón siempre, la historia no retrocede. La verdadera causa de la desgracia no eran las máquinas, seres inertes, sino el sistema imperante y sus dueños que las utilizaban como medios de explotación. Ahí está la explicación. Y esto lo vamos a remarcar. Lo vamos a remarcar. La verdadera causa de la desgracia no eran las máquinas, seres inertes, sino el sistema imperante y sus dueños que las utilizaban como medio de explotación, como pasa también hoy
o parece que quiere empezar a pasar con la informática. No existía todavía cuestión obrera. La clase obrera era mantenida en la ignorancia y carecía de tiempo y condiciones para inquirir el problema del objeto de su vida y de su porvenir. El Estado, en virtud de la teoría liberal que predominaba, se había desentendido de las cuestiones sociales. Y hoy, 15 de marzo de 2020, ante el problema de este coronavirus, este Estado liberal o neoliberal, en virtud de esta teoría que predominaba y predomina, se había desinteresado de las cuestiones sociales, en este caso de la salud, y por eso los gravísimos problemas en algunos lugares. La imperiosa necesidad de aceptar el trabajo, si no quería morirse de hambre, quitaba al obrero y a la obrera toda libertad de decisión. El empresario de la era del gran capitalismo podía arrojar finalmente como a un limón exprimido al obrero que había rendido ya toda su utilidad, sin jubilación, sin nada. En las postrimerías del siglo pasado ya se dibujaba, esto está escrito en 1953-54, o sea que está hablando del siglo XIX, o sea, del 1900. En las postrimerías de 1900 ya se dibujaba una actitud orgánica y enérgica en las masas obreras de Europa y también acá de Argentina. Comienzan las exigencias de justicia, pacíficas, a veces violentas, casi siempre, que paulatinamente van rindiendo sus frutos, escasos, por cierto, debido a que las masas marchan anárquicamente sin conductores. Quedan, dándole simbolismo, generaciones enteras sacrificadas a un capitalismo inhumano, inmoladas a las ambiciones de enriquecimiento ilimitado de una clase pirata. E inhumana, agregaría él. Un documento memorable expresó la mejor aspiración de justicia social de los trabajadores y fue la encíclica Rerum Novarum de León XIII, 1850, si mal no recuerdo. Otro documento de hondísima influencia, aunque perniciosa en concepto de los primeros peronistas, por ser un grito de justicia sin caridad, fue el Manifiesto Comunista de Carlos Marx. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado nuestro encuentro de hoy para continuar mañana con el análisis del trabajo como elemento de dignificación del hombre y la mujer en el gobierno peronista, porque para el peronismo la dignificación del trabajo y los trabajadores constituyen el punto de partida y de llegada del peronismo en el aspecto social, como nos dijo Perón al empezar hoy nuestro encuentro, en el que simplemente pretendo compartir con ustedes estos textos que seguramente es la primera vez que los escuchan, no por deficiencia de ustedes, sino por, yo diría, por un lado, por la historia, porque estos libros fueron escritos eran de la Escuela Superior Peronista que existió entre 1951 y 55. Este libro se editó en 1954 y después de la Revolución Fusiladora, todos estos libros fueron quemados y yo los pude recuperar, algunos porque, además de la Escuela Superior Peronista acá en Capital, estaban las escuelas regionales en cada una de las provincias. Y el responsable de la Escuela Regional de Tucumán, cuando vino la fusiladora, agarró todos los libros de la escuela y los llevó al campo de un amigo y los enterró. Miren ustedes
era el campo de un amigo y enterró los libros. Los que estaban envueltos en diarios los pudo recuperar, porque los que no estaban envueltos en diarios quedaron hechos, no se pudieron recuperar. Y él los escaneó y fueron los que yo recién pude recuperar. Y más aún, la edición de estos libros se hizo en 1954 y la segunda edición completa de los libros de la Escuela Superior Peronista, que son 10, conducción política, historia del peronismo, filosofía peronista, que estamos compartiendo, economía peronista, sociología peronista, doctrina peronista y después en la parte práctica, organización peronista, técnica del adoctrinamiento, o sea, cómo transmitir la doctrina, y por último, realizaciones del peronismo. Recién se reeditó en el 2010 en una edición del Instituto Juan Domingo Perón, que por supuesto en el 2012 ya no había, yo quise comprar uno que me faltaba, que era Sociología Peronista, y no lo pude conseguir. Recién creo que en el 2016 se hizo la segunda edición. Por eso yo quiero compartir estos textos que me parecen fundamentales para conocer profundamente el pensamiento político, el proyecto político del peronismo, sin el cual nos va a ser muy difícil conservar el gobierno y el poder para lograr, como es nuestra finalidad suprema, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, y será hasta mañana, si Dios quiere, y a cuidarse. Y como dice una cancioncita que escuché hoy de los cubanos, muy, muy linda canción, a quedarse en casa, que afuera está el virus.